Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al ciclo de conferencias de Confuturo, organizado por la Universidad de Investigación e Innovación de México, PIX. Soy la licenciada Sara Matos, coordinadora de la red Alumni y seré la anfitriona de este evento. Antes de comenzar, queremos compartir con ustedes los programas que ofrece nuestra universidad en línea con 4 doctorados: doctorado en Educación e Innovación, doctorado en Administración de Empresas, doctorado en Economía y Finanzas y doctorado en Dirección de Proyectos, con 3 maestrías: maestría en Educación y Tecnología Digital, maestría en Gerencia Hospitalaria y maestría en Dirección y Gestión Educativa. También presentarles el programa de la red Alumni con sus 6 portafolios: Quizmaster, Confuturo, NexusAI, InnoLab, NextMind y Synapsis. Comentarles que al finalizar la ponencia tendremos una ronda de preguntas de 15 minutos que pueden dejarlas en el chat privado, y al finalizar la ponencia, el panelista, nuestro querido maestro Oscar, responderá todas sus dudas. Ahora sí quiero presentarles el tema Transformación social desde la mediación parental digital, aportes del modelo PACES en primera infancia, con el maestro Oscar Fabián Castro Guad- Guadoaz. Adelante, maestro Oscar. Muy buenos días, tardes o noches, estimados colegas y participantes en general. Hoy compartiremos con ustedes los hallazgos de una investigación doctoral que aborda una problemática urgente en la educación contemporánea: la mediación parental digital. Esta mediación puede convertirse en un instrumento de transformación social en la primera infancia. Abriré esta conferencia con una pregunta, y es la siguiente: ¿cómo acompañar a la infancia en los entornos digitales sin restringir su potencial formativo? Mi nombre es Oscar Fabián Castro Guadas, soy doctorando en educación por la Universidad de Investigación e Innovación de México, y como docente de danzas y teatro en primera infancia he podido experimentar de primera mano cómo la tecnología puede ser una oportunidad y asimismo un desafío en los procesos educativos. Bueno, durante los próximos minutos recorreremos juntos 4 momentos clave. Comenzaremos problematizando la realidad digital de nuestros contextos vulnerables. Fundamentaremos teóricamente nuestro enfoque desde Paulo Freire. Presentaremos los hallazgos que cambian la forma de entender la mediación parental. Y conoceremos el modelo PACES como una propuesta transformadora con sus impactos esperados. Permítanme llevarlos a la localidad de Tunjuelito, en Bogotá, donde 15.548 niñas y niños de 0 a 5 años crecen en contextos de alta vulnerabilidad social. Aquí en Tunjuelito, el 90% de las familias reportó en el estudio una dependencia tecnológica de sus hijos, y un 80% de las familias percibió que la tecnología afecta negativamente la comunicación familiar. Asimismo, se presenta un dato alarmante donde el 93% de las familias desconocen los riesgos digitales a los que están expuestos sus hijas e hijos sin un acompañamiento efectivo. Por esta razón, el estudio abordó la percepción de las familias, de los docentes y de la comunidad educativa en general con relación a la mediación parental digital, entendida esta como el acompañamiento que hacen las familias para un buen manejo del uso digital, de las redes sociales y todos estos contenidos que abundan en la actualidad y que impactan directamente en el desarrollo socioemocional de niñas y niños, especialmente en primera infancia.
Bueno, para comprender la magnitud transformadora de este enfoque, debemos partir del pensamiento revolucionario de Paulo Freire. En esta pedagogía crítica nos recuerda que no existe una educación neutra. Toda educación, pues, como lo dijo Freire, es en sí misma política. Nos invita también a superar esa educación bancaria donde el conocimiento se deposita pasivamente y el estudiante simplemente lo recibe, buscando pues avanzar hacia una educación problematizadora que genere conciencia crítica en el estudiante y le permita comprender su realidad. También, asimismo, el componente pedagógico del modelo buscó lograr que en el contexto digital se transformara el uso pasivo de los dispositivos tecnológicos en la infancia y se permitieran espacios de diálogo crítico donde las familias y los niños se convirtieran en sujetos activos de esa realidad tecnológica. Por medio de ello, pues reflexionaran y usaran la tecnología, sobre todo teniendo en cuenta sus potencialidades y asimismo sus precauciones. Vemos acá esta frase de Paulo Freire que nos invita a reflexionar acerca de nuestra postura como educadores. Dice, jamás acepté que la práctica educativa debería limitarse solo a la lectura de la palabra, a la lectura del texto, sino que debería incluir la lectura del contexto, la lectura del mundo. Pues esta frase nos invita a comprender de una manera amplia cómo nuestra labor docente puede impactar en la vida de nuestros estudiantes y más aún si les damos las herramientas adecuadas a ellos y a sus familias para que también desde el hogar la labor pedagógica continúe y no quede simplemente en los contenidos y estrategias que mm, la institución pueda llevar a cabo al respecto. Este estudio adoptó un enfoque mixto con diseño explicativo secuencial. Estuvo inscrito en el paradigma crítico social y se trabajó con 120 familias. Se realizaron 20 entrevistas en profundidad con 10 docentes, combinando también el rigor cuantitativo con la profundidad cualitativa que exige la complejidad de este y otros fenómenos similares. Fue muy importante, asimismo, contar con las narraciones de los protagonistas, estos participantes que dieron su voz y construyeron a partir de esto unos relatos que permitieron delimitar y construir metainferencias que fueron bastante significativas y que relacionaron la temática de investigación. En cuanto a los datos cuantitativos, se tuvo que existieron correlaciones y unos hallazgos claves, como la correlación positiva entre las competencias digitales parentales y las habilidades socioemocionales infantiles. Los datos pues también permitieron encontrar una relación significativa y positiva entre las competencias digitales que los padres implementaban y las habilidades socioemocionales desarrolladas por sus hijos. En cuanto al número 0,63, nos indica que la relación fue bastante fuerte. Cuando los padres mejoran esa mediación digital, vemos un aumento considerable en las competencias socioemocionales de niñas y niños. Además, pues este resultado es estadísticamente confiable, ya que significa que no se trata de una coincidencia, más allá que la probabilidad de que ocurra al azar es menor al 1%. Pero pues lógicamente las cifras no cuentan toda la historia. De allí que se necesitaba comprender el porqué detrás de estos números. Para eso las voces de los participantes tomaron empoderamiento y su lugar de expresión para conocer a sí mismos sus percepciones y experiencias en torno a la mediación parental digital y al desarrollo socioemocional infantil. En cuanto a los hallazgos cualitativos, se pudo establecer
que las entrevistas fueron fundamentales para reconocer todas estas informaciones, percepciones y experiencias que las familias tuvieron en torno al tema y pues revelaron que la parentalidad positiva emerge como un elemento articulador. Una de las madres participantes nos compartió que antes veía la tecnología como un enemigo de su hijo. Esta frase pues fue bastante significativa porque nos muestra esas ideas y esas representaciones sociales que tienen las familias en relación al uso tecnológico por parte de sus hijas e hijos. Luego de la implementación del modelo, estas familias pudieron encontrar que la tecnología puede ser asimismo una ventana para abrirse al mundo, para conocer el mundo de sus hijos y por ahí mismo permitir que los hijos conozcan el mundo de sus padres. Esto pues nos da una ilustración de cómo el tipo de mediación que se genere en la familia pues tiene una incidencia directa con el componente socioemocional de los niños. Asimismo, pues se estableció a través de los diálogos que se recopilaron que la mediación restrictiva tenía una amplia aplicación en los hogares y la mediación dialógica era algo que se daba en unos casos muy específicos. La idea del modelo fue que una mediación crítica y dialógica fuera la base fundamental para desarrollar el acompañamiento digital de las niñas y niños y por ahí poder lograr un desarrollo socioemocional integral en esta etapa tan trascendental de la formación infantil como es la primera infancia. Bueno, vamos a conocer ahora de qué trató el modelo PACES y esta fue pues una propuesta transformadora que se generó a raíz de todos los, permítanme, de las informaciones y de todo el componente cuantitativo que se pudo recopilar de las familias, de los docentes y de la comunidad educativa en general. La propuesta transformadora PACES tiene su nombre del acrónimo que significa la P, parentalidad positiva, es aquella donde se genera ese vínculo, permítanme, aquí. Bueno, en cuanto a la P de parentalidad positiva, se trata de ese fortalecimiento del vínculo afectivo que hay para poder mediar lo tecnológico. Todas las entrevistas y los diferentes datos cuantitativos mostraron que la mediación restrictiva es una de las formas más predominantes en cuanto a ese acompañamiento digital que hacen los padres y las familias en general. Este tipo de mediación pues trae sus consecuencias en cuanto que no permite que las niñas y niños puedan desarrollar esa conciencia crítica del uso. Simplemente se trata de prohibirle que no use el celular o dispositivos tecnológicos sin llegar a generar esa conciencia crítica y una explicación racional de por qué el uso puede estar afectando diferentes aspectos de su desarrollo. De esta manera, pues, se llegó a comprender que la mediación parental tiene una amplia importancia para el desarrollo socioemocional infantil. Tenemos entonces que la letra A se refiere a la alfabetización crítica, la cual nos está indicando que no se trata solamente, como lo estaba diciendo, de prohibir el uso tecnológico, sino que se busca ir más allá para llegar a generar en las familias esas competencias que están adoleciendo. Se tuvo en cuenta que las familias argumentaban escaso tiempo, extensos horarios laborales, dificultades para la conexión tecnológica, escasos recursos, entre otros aspectos sociales
que pues tienen incidencia directa en las formas en que las familias desarrollan este tipo de mediación con sus hijos. En cuanto a la letra C, se refiere al couso reflexivo. Es esta fase donde el acompañamiento va apoyado también con un componente socioemocional muy activo, donde se genera una reflexión permanente sobre lo que se está viendo, la forma en que se navega en Internet, los posibles riesgos asociados a ese uso y pues el modelo lo que busca es que las familias se empoderen de todos estos elementos para que puedan tener herramientas apropiadas y mejorar esa relación que tienen con sus hijos en lo tecnológico, ya que las distintas entrevistas y datos cuantitativos mostraron que las familias adolecen de estas herramientas y que por ello generan una mediación que no es la indicada y que tiene como consecuencia un distanciamiento entre las familias y sus hijos, ya que no se logra una comunicación asertiva y no se logra explicitar el porqué del uso tecnológico, sus implicaciones y también sus potencialidades. Hay que tener en cuenta que dentro de las entrevistas y diferentes datos cuantitativos, se encontró que las familias argumentaban temor del uso tecnológico por parte de sus hijos, pues debido a esta carencia de estrategias. También así, las distintas condiciones socioeconómicas que tienen las familias fueron fundamentales también para eh, proponer como argumento el tipo de mediación que estaban relacionando. En cuanto a la letra E del modelo PACES, tenemos que es equidad de acceso. Relacionando todo el componente psicosocial, la investigación pudo establecer que hay brechas significativas para el acceso tecnológico, sobre todo en la localidad de Tunjuelito, que fue donde se llevó a cabo el estudio. Algunas zonas de esta localidad presentan marcadas brechas sociales y distintas problemáticas del contexto que limitan el acceso tecnológico y no permiten que haya una mediación efectiva. Aquí también pues se tiene en cuenta la relación que tiene la escuela con la familia, ya que estos dos agentes educativos tienen una amplia corresponsabilidad para que se dé un adecuado uso tecnológico. Y la investigación logró establecer que estas barreras, tanto materiales como pedagógicas, tienen una amplia incidencia en la formación integral. Se generaron así, a través de las entrevistas y diferentes diálogos, unas categorías que permitieron reconocer que la escuela tiene un amplio potencial de acción que a veces está subvalorado o que no se lleva a cabo de la mejor manera por las distintas circunstancias que las familias y la escuela tienen y ese distanciamiento que se ha venido dando desde hace un tiempo entre la familia y la escuela. Cada vez se trata de acercar lo tecnológico, de acercar las herramientas pedagógicas para que las familias puedan potenciar ese uso, pero se encuentran barreras muy diversas en cuanto a esa cercanía que pretende hacer la escuela, por lo cual se complejiza este tema. En cuanto a la letra S, se refiere a lo socioemocional, socioemocionalidad en acción. Requiere entonces aquí fundamentar toda esta parte de esa promoción activa que se debe hacer de la mediación parental digital con las familias para que puedan tener o desarrollar estas competencias socioemocionales también. En cuanto a lo específico en la empatía, la autorregulación y la cooperación, eh, es preocupante ver que en el contexto educativo bogotano específicamente, se pudo establecer que las familias, por sus distintas circunstancias socioeconómicas, prefieren delegar el cuidado de niñas y niños al dispositivo tecnológico, lo que llamamos niñeras digitales.
Esto se está dando de una manera muy marcada en la primera infancia, ya que según las informaciones y entrevistas, las familias adolecen de esas herramientas, no tienen la capacidad, muchas de ellas, de poder ofrecer a sus hijos diversidad en cuanto a los contenidos, un acompañamiento eficiente y sobre todo tiempo de calidad para generar una experiencia pedagógica transformadora y no ver solamente los dispositivos tecnológicos como enemigos de la infancia. Esta fue una de los aspectos relevantes en la investigación, ya que los padres manifiestan de manera muy enfática que los dispositivos tecnológicos distancian la comunicación entre las familias y los niños, y pues de allí es que nace, entre otras cosas, este miedo hacia lo tecnológico. El modelo, pues, lógicamente busca que se reduzcan estas brechas, porque hay que tener en cuenta que la brecha no está en el acceso, sino en la mediación parental digital, en la forma en que las familias asumen ese acompañamiento. Ese es el punto central que encontró la investigación, que no es que las familias no tengan acceso a dispositivos tecnológicos, los tienen, y a veces hay familias que tienen dos, tres, hasta cuatro celulares en el hogar, y si no presta el celular el papá, la mamá lo va a prestar al hijo o la tía o todos los demás familiares en función de que este niño o niña tenga un acompañamiento por las jornadas extensas de sus familias o las distintas situaciones particulares que tienen y que delegan en lo tecnológico este cuidado o este acompañamiento. Entonces, este modelo como propuesta transformadora buscó sobre todo generar esa parentalidad positiva, que significa ese acompañamiento afectivo para niñas y niños, comprendiendo el estado y la etapa crucial en la que se encuentran, que no es cualquier etapa, es una de las etapas más importantes de la vida del ser humano, en la cual se concentran todos los esfuerzos en brindar unas bases sólidas para su desarrollo integral y que pues lógicamente tendrá repercusiones en sus diferentes etapas de la vida, en su vida adulta, en sus relaciones familiares, relaciones sociales, por lo cual es tan importante que, como ya se está dando en esta era digital, ese acercamiento tan temprano de lo tecnológico en la infancia, pues que si va a ser así o si ya es así como está sucediendo, pues se dé un acompañamiento real, efectivo, de calidad, dialógico y sobre todo crítico de lo que se está viendo, de lo que se consume en Internet y cómo esto o nos ayuda o nos distancia de las potencialidades que tenemos como personas. En cuanto al tema de la validación de los resultados del modelo, se pudo establecer que las competencias, las competencias parentales digitales tuvieron una validación por expertos, lo cual demostró una alta pertinencia del modelo, y los resultados preliminares mostraron un incremento de 8 a 12 puntos en competencias parentales y en habilidades socioemocionales. Asimismo, pues fue importante que un 90% de las familias participantes reportó cambios concretos en las dinámicas familiares al generar las estrategias que propone el modelo. Entonces, se dieron algunas cifras importantes y se dio un cuadro comparativo que nos permite comprender el antes y el después de el piloto que se llevó a cabo en esta institución educativa distrital de Tunjuelito. Tenemos aquí también algunos textos, algunos discursos, narraciones que generaron las familias en los respectivos instrumentos de recolección de la información. Tenemos entonces por aquí un comentario de la familia González Zambrano, que menciona los retos que tiene la comunidad educativa en cuanto a lo tecnológico
pues se considera un segundo hogar. Esta fue una de los elementos a considerar, ya que se notó también por medio de la investigación que las familias delegan casi que exclusivamente la formación de sus hijos en la escuela, sin comprender el amplio potencial que ellos tienen como formadores desde la primera infancia, con ese amplio potencial de acción que tienen a través de sus palabras, sus discursos, sus acciones. Entonces, pues el modelo también en últimas busca que estos padres sean corresponsables, entiendan la importancia de su función educativa y que puedan brindar las herramientas indicadas para que estos niños en este momento, en edad preescolar, lleguen a ser unos adultos responsables con el uso tecnológico, teniendo en cuenta las amplias potencialidades que tiene. Se vio en la investigación que el énfasis estuvo en las potencialidades de lo tecnológico, no exclusivamente en las restricciones o prohibiciones que las familias generan para su no uso o un uso no controlado. Seguíamos acá con este testimonio de la familia González Zambrano, que menciona que luego del piloto, el comportamiento y la actitud de los niños tuvo un cambio significativo, y ya que se sentía feliz y comprometido con sus tareas y los valores que se inculcan. El modelo pues pretende que esta mediación sea efectiva en la medida en que integra el componente socioemocional. De nada vale que en las familias se desarrolle un acompañamiento sin que se integre este importante elemento como es lo socioemocional. El afecto tiene una trascendencia significativa, las palabras, los gestos, la forma de decir las cosas hacia los niños tiene un amplio impacto en su carácter y en todos los aspectos de su formación integral. De allí que lo socioemocional sea uno de los componentes primordiales de este modelo, ya que se entendió que este aspecto potencia las diferentes competencias y habilidades que pueden lograr las familias para acompañar de manera pertinente este avance digital que ya lo tenemos, lo estamos viviendo y se tiende a aumentar y a impactar de una manera más directa todas las esferas del comportamiento y del desarrollo humano. Tenemos por aquí otro comentario muy importante en relación al antes y al después de la implementación del piloto del modelo. Dijo la familia Angarita Jiménez, aunque ha sido poco el tiempo, ha sido muy provechoso y enriquecedor. Vemos a nuestro hijo adaptado, alegre y juicioso en su aprendizaje. Está encantado con sus amigos y profesoras y llega todos los días a enseñarnos algo nuevo. Aquí quiero hacer el énfasis en esta palabra llega a enseñarnos algo nuevo, ya que las familias manifestaron que si bien los niños tienen una amplia creatividad y disposición para el aprendizaje, si no se da un acompañamiento eficaz, esta potencialidad tiende a disminuirse o distanciarse en el proceso evolutivo y académico de sus hijos. Entonces, pues es muy importante vincular a las familias desde la escuela para en un trabajo conjunto poder mejorar estas dinámicas de aprendizaje que lógicamente tendrán consecuencias a futuro y pues tendremos unos ciudadanos críticos que con conciencia social sobre el uso tecnológico y como decía, sobre sus potencialidades. En cuanto al impacto del modelo en los contextos vulnerables, hay que decir que el piloto se llevó a cabo, como lo dije antes, en la localidad de Tunjuelito. Esta localidad tiene una significativa importancia en el contexto bogotano, ya que maneja unas cifras complejas en cuanto a sus dinámicas sociopolíticas, familiares, educativas,
Se encontraron diferentes brechas en cuanto a lo cultural, a la forma de la comprensión de la importancia de lo tecnológico, de esa mediación, y por eso el modelo busca generar o distanciar todas estas brechas, hacerlas cada vez más pequeñas, sobre todo generando conciencia crítica en las familias del uso tecnológico y de la importancia de ese acompañamiento eficaz. El modelo PACES pues, ha demostrado una especial efectividad en contextos de alta vulnerabilidad social como Tunjuelito. También pues, hay que tener en cuenta lo que afirmaba Freire cuando nos decía que la educación no transforma el mundo, sino que transforma a las personas que van a transformar el mundo. De ahí que sea importante ese acompañamiento, que siente unas bases a través de unas herramientas sólidas, conscientes, pertinentes y contextuales que generen estos ciudadanos del futuro con conciencia crítica sobre ese uso tecnológico. Pues en Tunjuelito, lógicamente, estamos siendo testigos de esta transformación a través de este piloto que se generó y de los impactos que se esperan con una posterior implementación en contextos más amplios, sea de Bogotá y de Colombia. Generando una proyección, se pudo llegar a establecer que este modelo podría impactar de manera significativa un amplio margen de acción. Este modelo fue diseñado para generar esa replicabilidad, teniendo en cuenta lógicamente unas adaptaciones contextuales que deben hacerse, porque pues cada lugar en específico, cada territorio maneja cifras distintas, problemáticas distintas y cosas muy específicas que pueden cambiar la implementación de ese modelo. De ahí que sea necesario generar esas adaptaciones específicas según las necesidades propias de ese contexto. Pues puede implementarse en cualquier territorio que comparta desafíos similares a los que se vivieron en la localidad de Tunjuelito. Se generó asimismo una mesa de discusión con docentes, un grupo focal, para validar el modelo y conocer esas perspectivas, esas percepciones, esas experiencias de estos docentes a través de todo su bagaje académico, para poder establecer la viabilidad de este modelo en diferentes contextos, a lo cual pues los docentes manifestaron que cumplía con las necesidades que pretendía alcanzar y que pueden hacerse mejoras significativas para ampliar ese potencial del modelo y tener una amplia implementación, no solamente en la localidad de Tunjuelito, sino en las demás localidades de Bogotá y, por qué no, en toda Colombia. A manera de conclusiones, se puede establecer que afirmar que la mediación parental digital crítica no es solo una estrategia educativa, sino es un acto político de resistencia y transformación. Ya como lo había planteado, este educador Freire nos habla de esa educación transformadora, problematizadora, que tiene en cuenta al sujeto y no lo ve solo como un objeto del conocimiento, sino que potencia ese saber, potencia esas habilidades que ya tiene y potencia sobre todo su conciencia crítica de la realidad que está viviendo. Hay que tener en cuenta que, también lo dijo Freire, nadie educa a nadie, nadie se educa solo. Los hombres se educan entre sí, mediatizados por el mundo. Y pues en esta lógica cabe la mediación parental digital como ese elemento diferenciador en el componente educativo pedagógico, ya que si las familias tienen conciencia de la importancia de esa mediación, pues van a generar asimismo acciones pertinentes para que sus hijos e hijas tengan unas mejores nociones, unas herramientas sólidas, unas estrategias claras sobre el uso digital y la importancia que tiene para el desarrollo
socioemocional asimismo. Bueno, entonces tenemos un llamado a la acción en el cual los invito a que comenten acerca de sus preguntas, dudas, sugerencias acerca de este modelo y todo lo que puede impactar en la educación colombiana, teniendo en cuenta sobre todo que últimamente la inmersión de lo tecnológico en la primera infancia ha tenido unas cifras alarmantes en cuanto a esa rapidez de entregar un dispositivo tecnológico por parte de las familias a los niños. Ya hemos visto y he tenido la experiencia también en las aulas de encontrarme niñas y niños en primera infancia, donde soy docente, de 3, 4 y 5 años que ya llevan un celular. Entonces, esto no es algo ajeno, es algo que tenemos a la mano como educadores y para lo cual necesitamos capacitarnos al respecto y sobre todo vincular la parte socioemocional. Porque dicho esto, en la parte socioemocional tiene una amplia incidencia en todo el desarrollo del ser humano. Por esto es una ventana muy poderosa para entrar hacia ese mundo de los niños, como lo ilustra la imagen, y encontrar en eso, identificarse con él, reconocer sus potencialidades y sobre todo entablar una relación comunicativa eficaz para que la mediación no sea aburridora para él, no sea una imposición, sino que tenga unas herramientas claras en cuanto a la forma de acceder a lo tecnológico y sobre todo de criticar todo lo que consume a nivel tecnológico. Entonces, pues tenemos aquí en este momento un espacio para poder escuchar todas sus preguntas muy amables. Aquí estoy muy atento. Muchas gracias, maestro Oscar. Si me permite la pantalla, por favor. Bien, vamos a comenzar con la primera pregunta del maestro Fernando Reyes. ¿Cómo podemos manejar un enfoque proactivo y adaptivo para abordar los desafíos del mundo digital y asegurar el bienestar de los niños y adolescentes? Bueno, excelente pregunta. En cuanto al enfoque adaptativo, pues estaba mencionando que cada contexto tiene sus particularidades. Entonces, en ese orden de ideas, pues lo principal es reconocer ese contexto, saber qué necesidades específicas puede tener y sobre todo, pues vincular la parte socioemocional en esa mediación que se pretende hacer. Todo esto pues en favor de que niñas y niños tengan las mejores herramientas y no solo se generen prohibiciones sobre el uso tecnológico, que es lo que ahorita tiene como muy complicado el tema de la mediación digital, porque no hemos salido como familias de la restricción del uso tecnológico. Entonces, hay una tarea muy amplia desde lo educativo, desde los docentes, asimismo desde las familias, en un trabajo colaborativo, corresponsable, para que esta mediación sea la más efectiva y tenga una amplia trascendencia en el desarrollo del ser humano en esta etapa primordial como es la primera infancia. Muchas gracias, maestro Oscar. La siguiente pregunta, ¿cómo garantizar que las familias con menor acceso tecnológico también puedan beneficiarse del modelo PASES? Bueno, este acceso se notó en Tunjuelito que la brecha no está precisamente en el acceso tecnológico. Ya lo mencionaba, que las familias tienen distintos dispositivos. Por más humilde que sea la familia en esta era digital, ya tienen acceso a un celular, a un computador, a diferentes dispositivos tecnológicos, así no sean propios en lugares de familiares, café internet, puntos de acceso tecnológico cercano. Entonces, la investigación pudo establecer que la brecha no está como tal
en que no tienen herramientas tecnológicas. La brecha está en la forma en que la mediación parental está generando esta generación sin un acercamiento crítico a lo tecnológico y por eso pues vemos niños y niñas que ya no hacen sus actividades cotidianas de jugar, reconocerse, explorar el mundo, sino que están encerrados en un dispositivo tecnológico por precisamente la falta de una mediación parental digital efectiva. Muchas gracias, maestro Oscar. La siguiente pregunta, ¿de qué manera los docentes pueden integrar pases en el currículo sin que se convierta en una carga adicional? Bueno, esa pregunta muy pertinente, ya que como docentes, cuando nos presentan este tipo de modelos o de estrategias, pues tenemos esa idea que es un trabajo extra. Y pues se ha visto históricamente que las diferentes cátedras que se han generado desde lo legislativo, y esta no es la excepción, es una ley socioemocional que recientemente se aprobó en el Congreso de la República y hemos visto que estas cátedras vienen quedando históricamente en segundo plano. Se sigue teniendo una amplia prevalencia o énfasis en lo cognitivo, en la parte matemática, en todas estas áreas, sin que se aborde lo socioemocional. Ya ahora tenemos una ley que pretende que los colegios públicos y privados de toda Colombia integren el componente socioemocional desde la primera infancia y pues este modelo está en lógica con esa ley que pues cabe decirlo de manera crítica, eh, tiene algunos vacíos en cuanto a ese enfoque que se le está dando a lo socioemocional, aunque se reconoce, lógicamente, que es un gran avance para poder dinamizar todo el componente socioemocional en las escuelas y asimismo poder vincular a las familias que tienen una gran receptividad a este tipo de capacidades y de competencias y en esa lógica pues se trata de generar un trabajo articulado. Muchas gracias, maestro Oscar. Y como última pregunta, ¿qué estrategias propone el modelo para asegurar que los cambios observados se mantengan a largo plazo en las familias y no se diluyan con el tiempo? Bueno, esas estrategias tienen que ver sobre todo con el contexto específico donde se vaya a aplicar. El modelo primero aborda todo el componente socioemocional y también aborda la parte reflexiva para generar esos cambios que se esperan. Entonces, si bien cada contexto es diferente, hay elementos similares que se pueden transponer para generar una aplicación exitosa del modelo. Entonces, en esa medida, se trata es de voluntad, voluntad institucional, que a veces tenemos esa gran complejidad en nuestros colegios distritales, que hay excelentes estrategias por parte que crean los docentes y toda la comunidad educativa, pero se quedan en el camino por esa falta de seguimiento, se dificulta la viabilidad, la replicabilidad de este tipo de modelos. Entonces, pues se requieren de diferentes condiciones para que este tipo de modelos puedan llegar a ser exitosos. Entre estos tenemos el componente institucional, el componente de las familias que se vean comprometidas, que vean en el modelo una ayuda, que vean una gran herramienta para replicar en sus hogares y pues con esto poder generar una conciencia crítica más amplia desde la primera infancia. Bien, muchas gracias, maestro Oscar, y muchas gracias a todos los participantes por dejar sus dudas. Para continuar y antes de finalizar, los invito a conocer más de los próximos eventos ingresando a la página de wix.edu.mx, comunidad Wix y a la red Alumni. El comunicado de certificado de participación llega en un plazo de 5 a 10 días hábiles mediante un correo electrónico con el certificado de participación y la grabación de la conferencia. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias, maestro Oscar. Si tiene palabras finales, por favor. Bueno, muchísimas gracias a la licenciada Sara
y a todos los participantes por estar aquí y pues llamar a la acción a todos los colegas docentes para que desde nuestros lugares de acción podamos generar este tipo de estrategias vinculando lo socioemocional a lo tecnológico. Muy amables por escuchar. Muchas gracias, esperamos verlo pronto. Hasta luego. Gracias.